conciencia. Mire, vamos a leer desde el versículo 8. Gloria. Nos fuimos más para atrás. Aleluya. ¿Está conmigo ahí? Amén. Es que ahí habla, está el tema, dice, una buena conciencia. Una buena conciencia. Dice el apóstol Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos son amigables, hermano? ¿Cuántos son misericordiosos? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aleluya. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre, oiga, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo dice el 16? Teniendo buena conciencia. Mire, este es Pedro. Leímos en Timoteo y era Pablo hablándole a Timoteo que hay que tener una buena conciencia. Y mira lo que dice el 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, mis amados, aquí nos está dando a entender Pedro que hay que mantener una buena conciencia para aquellos que murmuran de nosotros. Amén. Y esto me lleva, mis amados, al libro de los Hechos. Esto me puede acompañar en el capítulo 9, verso 20. Aleluya. Ahí dice que enseguida predicaba Pablo, ¿sí?, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Estamos hablando de un Saulo, hermano, que apenas venía reconciliándose con Dios. Y hay algo que me impacta a mí, por eso es que verdaderamente Pablo dijo algo que muy pocos hoy en día se atreven o nos podemos atrever a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aleluya. Es el único hombre registrado en la Biblia que pudo asemejarse al Maestro. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. Pero, oiga, mi amado, si quedó plasmado en la Escritura, es porque Pablo vivía en una altura espiritual, hermano. Era un hombre que estaba completamente, hermano, entregado a la obediencia de Dios. Era un hombre, hermano, que no pensaba en él, sino que pensaba en hacer que la obra de Dios, gloria al Señor, pudiera obrar en él, en su vida, y él poder hacer la voluntad de Dios y poder cumplir así el llamado por el cual fue llamado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y me impacta porque si usted lee aquí en el versículo 20 de Hechos, capítulo 9, dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, maravillados, perplejos,
¿Por qué razón? Porque en su mayoría sabían quién era Saulo. Conocían quién era Saulo, el viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Eso era el comentario de la gente no cristiana, porque la gente, hermano, empezaban a decir cuánta cosa del apóstol Pablo. Pedro dice que aquellos que murmuran y dicen que nosotros somos malhechores y que nos calumnian por nuestra buena conducta. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrarnos con personas que nos van a estar recordando nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros, hermanos, verdaderamente al no mantener una conciencia limpia, a veces nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Amén. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. A veces nos dejamos llevar y decimos, nos dejamos llevar por las calumnias, por los chismes que verdaderamente se dicen de nosotros, y eso, en vez de nosotros fortalecernos, muchos de nosotros más bien nos entristecemos y más bien nos desanimamos. ¿Por qué será? Yo le digo a usted, ¿será que usted se preocupa por lo que la gente está diciendo de usted? Al menos que su conducta no sea la correcta de un hijo de Dios. Así es. ¿Vive o no vive, iglesia? Pero cuando nosotros verdaderamente nos enojamos, cuando la gente levanta calumnia contra nosotros y verdaderamente nosotros hacemos caso a eso, es porque tenemos una conciencia no limpia. ¿Vive o no vive? Vive. Y Pablo dice: yo doy gracias a Dios. Doy gracias al Dios que sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Yo doy gracias al Dios que sirvo, porque tengo una conciencia. Sirvo a un Dios, dice, desde mis mayores, con una conciencia limpia. Mire, no importa lo que la gente puede decir de ti. No importa lo que la gente puede levantar de ti. Amén. Lo que importa es cómo estás tú por dentro. Eso es así. ¿Cómo está tu conciencia? Si verdaderamente estás sirviendo a Dios con un corazón limpio, con una conciencia limpia, no tienes una conciencia que te está acusando. Alaba la gloria del Señor. Gloria. Y el apóstol Pablo dice que al escuchar los rumores, mira lo que dice el 22, de Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Alaba la gloria del Señor. Gloria. Entonces, mis amados, una de las razones por las cuales nosotros servimos a Dios, y teniendo una conciencia limpia, no vamos a tener miedo o no nos vamos a sentir perturbados por lo que la gente pueda comentar de nosotros afuera. Amén. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú y yo servimos a Dios con una conciencia limpia, no hay nada que nos esté acusando. Amén. Porque no hay cosa más tediosa que es nuestra conciencia nos esté acusando. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted se ha sentido juzgado por su conciencia? Dios mío. Vive. ¿Alguna vez usted se ha subido al altar, ha tomado privilegios sabiendo que su conciencia le está diciendo, sabes que no lo puedes hacer? Pero aún así, por no dar nuestro brazo a torcer, nos subimos, tomamos privilegios. Y nuestra conciencia dictándonos, no es correcto. Recuerda que lo que estás haciendo no es lícito. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios Amén. y delante de los hombres?
Alaba la gloria del Señor. Gloria. ¿Le puede regalar palmas al Señor, hermano? ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. ¿Sabe que hablando de una buena conciencia, siempre el apóstol Pablo en Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento? Oiga cómo dice Pablo en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él tiene una conciencia limpia. Gloria. Escúchame aquí, por favor. Aleluya. El apóstol Pablo dice, verdad, mire, léanlo conmigo, 9:1 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo digo, Dios mío, amado, servir a Dios y con una conciencia sucia. Dios mío, mire, usted puede brincar, patalear, hablar en lengua, puede hacer lo que sea, pero lo que usted pueda ofrecer y traer delante de Dios, si mantiene una conciencia sucia, su ofrenda no es recibida. Amén. Eso es así. Cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando monetariamente, porque ese es el problema. Amén. A veces cuando nosotros hablamos de ofrenda, ya la gente lo lleva a lo económico. No, hermano. Ofrenda de labios que honren a Dios, hermano. Muchas veces nosotros, hermano, Dios mío, hasta nos desgaliamos, pero vivimos, tenemos nuestra conciencia que nos está acusando, nos está martillando. Aleluya. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. Cuando tú y yo mantenemos una conciencia, una conciencia no limpia, mi amado, es donde nosotros clamamos, es donde dice la Biblia que piden y no reciben porque piden mal. Amén. Eso es así. Y hay gente que piensa que para pedirle bien a Dios hay que tener, Dios mío, hay que tener, Elocuencia. Dios mío, una elocuencia para poder hablar bonito adelante de Dios. Y no, Dios no necesita tu elocuencia. Así es. Dios lo que necesita es que tengas una conciencia limpia. Dásela. Dome. Si tú no tienes una conciencia limpia, no estás agradando a Dios. Amén. Vive Jehová. ¿Cómo yo puedo saber si tengo una conciencia limpia? Simple. Paz. Dios mío. Si no le has pedido perdón a la que ofendiste. Así es. No me digas que tienes una conciencia limpia. Vive Jehová. Dios mío. Gloria a tu nombre. No puedes tú decir que tienes una conciencia limpia cuando no has aprendido a perdonar. Así es. Cuando Amén. no has aprendido a reconocer tus errores. Alaba la gloria del Señor. Gloria. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Mira cómo va hablando acerca de la conciencia. Mira cuán importante es que usted entienda que como hijos de Dios tenemos que mantener una conciencia limpia. Aleluya. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia hoy? Como hoy que estás en la casa de Dios, ¿será que tu conciencia te acusa? ¿Vive o no vive, iglesia? Sí, porque hay muchos que la conciencia los está acusando, pero hay otros que la conciencia, en vez de acusarlo, lo está bendiciendo. Aleluya. Eso es así. Entonces cuando tu conciencia te bendice, encuentras paz. Amén. Eso es así. ¿Vive o no vive? Santo. Hermano, cuando tú tienes una conciencia limpia y sirves a Dios con una buena conciencia, con una limpia conciencia, eres sensible al Espíritu Santo. Amén. Eso es así. No necesitas que alguien venga a imponerte manos y a decir que recibe. Simplemente con una frase de una alabanza tú ya estás botando lágrimas, llorando, te sientes compungido. ¿Por qué? Porque cuando tienes una conciencia limpia, hay algo, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en aquellos que tienen una conciencia limpia. Gloria. El Espíritu Santo no puede morar Dios mío, no puede mostrarse ante una persona o de repente, hermano, que tiene una conciencia sucia. Eso es así. Amén.
¿Vive o no vive, iglesia? Vive. Y miren lo que dice Pablo a los Corintios. Porque nuestra gloria es esta: Mira, ahí estás dormido. el testimonio de nuestra conciencia. O sea que si tú tienes una conciencia limpia, tienes que tener testimonio. Amén. Y ese testimonio la gente lo ve. Amén. ¿Qué? Llámame. Mira qué simple es esto, hermano. Sí. La Biblia dice que hay que... Primera Tesalonicenses 5:16 dice que hay que estar siempre gozosos. Y usted mira, la mayoría de los cristianos están gozosos. No. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que los está acusando. Amén. Vive Jehová. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. Hay una conciencia que nos está acusando. Muchas veces nosotros, mis amados, aquí cuando tenemos el micrófono en mano, hermano, somos muy espirituales. Quita eso. Habla Jehová. ¿Vive o no vive? Vive. Pero ya cuando estamos allá abajo, como que la conciencia nos acusa. La caca. Y solamente nos sentimos fuertes Aquí hay y fortalecidos y espirituales cuando tenemos el micrófono. Hay cristianos que si no es con el micrófono no pueden ser fuertes. Habla Espíritu ¿Dónde está Santo. Si no están con el micrófono en la mano, se sienten caídos, se desaniman. Así es. Vive Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia, ojo, que ya está cauterizada. Ya no sienten remordimiento. Y eso es grave. Amén. Cuando usted ya no siente el remordimiento, cuando usted ya no presta atención a lo que su conciencia le está dictando, entonces usted se vuelve un masoquista. Así es. ¿Vive o no vive? Usted ha visto en los pichingos de repente, antes, cuando en mi cipotada, en mi niñez, siempre daban unas caricaturas que la conciencia, estaba la buena conciencia y la mala conciencia. Un angelito bueno aquí y el diablito por acá. Y la conciencia le hablaba a la persona y le decía: no te tires por ahí, no le hagas caso, que es un envidioso, que tiene envidia. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Amén. Que muchas veces, hermano, la conciencia nos dice: no, lo que vas a hacer no es correcto. Y a veces nosotros, hermano, aún así, en contra de nuestra voluntad, en contra, sabiendo que no es correcto lo que vamos a hacer, siempre lo hacemos. Entonces entramos a un vicio, Dios mío, a un círculo vicioso, dice Dios, en el cual, hermano, ya nosotros no le ponemos mente a nuestra conciencia. Poderoso. La conciencia desgaliándose: no, vas por mal camino, no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú vas en contra de tu buena conciencia que te habla, porque la conciencia no es el Espíritu Santo. No, la conciencia, hermano, es como una ventana. La conciencia es como una ventana que permite que la luz de Dios pueda brillar en tu conciencia. Dios mío, no sé si usted me está entendiendo. Amén. Gloria. Que pueda alumbrarte, que pueda dirigirte por buenos caminos. Gloria a Jesús. Pero muchas veces, hermano, nosotros ya ni a nuestra conciencia le hacemos caso. Y si no le hacemos caso a nuestra conciencia, ¿cuánto más le vas a hacer caso al Espíritu Santo de Dios? Dios mío. Habla Jehová. Está fuerte eso. Gracias Jesús. Oiga, el apóstol Pablo dijo, aquí lo vamos a leer. Oiga lo que dice aquí, Primera de Timoteo 1:5. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Amén. Oiga, y de buena conciencia. O sea, si tú no tienes una buena conciencia o una limpia conciencia, no vas a agradar a Dios, mijo. Amén. Nunca vamos a agradar a Dios si no mantenemos una limpia o una buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Mira,
Cuando tú no tienes una limpia conciencia, ¿sabe qué pasa? Tu fe no es verdadera. Amén. Eso es así. Alabanza. Si tú no tienes una limpia conciencia, no digas tengo fe. Tu fe es ficticia. Y por eso es que muchas veces no recibimos. Porque antes de tener yo fe, primero tengo que tener una conciencia limpia. Así es. Amén. Porque si no tengo una conciencia limpia, no puedo decir tengo fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y será que alguien puede agradarle a Dios con una conciencia sucia? Jamás. Ay, Dios mío. Habla Jehová. ¿Cómo estamos sirviendo en la iglesia? Mire que muchas veces nosotros hacemos las cosas a empujones. Pero a veces lo hacemos, hermano, porque nos exigen, porque nos obligan, o porque de repente nos sentimos comprometidos. Pero no es algo que tenemos una limpia conciencia de hacer las cosas por amor. Mire, mi amado, hay muchos que se mofan en decir que hacen las cosas por amor, pero verdaderamente su conciencia los está acusando. Porque dicen que hacen las cosas por amor, pero su conciencia le dice que no es así.